¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Lo veo a Juan, también a Adriana. Bueno, ahí veo que ya está entrando más gente. Ahí vamos a arrancar, ¿quieren? Ya estamos bien en horario. Bueno, hoy tenemos el gustazo de tener presente en las cuarencharlas a Colombia, a través de Maritza y Ana, que llevan adelante el proyecto ART, el ABC de la Cultura y el Arte, que ahora voy a dejar el link en el chat para que puedan seguirlas. Bueno, a Maritza la conozco como colega del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, somos docentes las dos, y a Ana la conocimos con Quequena el otro día en el conversatorio de museos y crisis que se realizó también del instituto, hablando de mujeres y museos. Así que adelante, chicas, todos ustedes. Muchas gracias, Sol, por la presentación. Hola a todas y gracias a Kekena también y al grupo por invitarnos. Qué chévere poder estar acá con ustedes y pues nada, expandir más esta red latinoamericana de conversaciones, ¿no? Que a fin de cuentas eso es lo que hacemos en el podcast y eso es lo que queremos con ART y es abrir una comunidad de conversaciones sobre arte, sobre cultura, sobre museos y sobre básicamente cualquier cosa que roce esos lados. Entonces yo soy Maritza y ya está Ana para que hagas la seña. Hola a todos, un gusto estar acá con todos ustedes acompañándonos. Vamos a charlar pues sobre muchas cosas que especialmente que tratamos en el podcast. Yo soy conservadora y restauradora de arte y con Maritza somos amigas desde hace muchos años y muchos de estos cuestionamientos que nos hacíamos sobre nuestros trabajos en museos y sobre nuestros trabajos en el sector cultural nos llevaron a empezar este proyecto que la verdad ha sido un hijo maravilloso para nosotras y que qué rico estar acá contándoles sobre todo lo que hemos aprendido en estos meses de ART Podcast. Voy a compartirles la pantalla un segundo, no va a ser una presentación muy larga, pero nos gusta siempre empezar todas las charlas con lo que inicia nuestro podcast y pues en este caso queremos compartirlo con ustedes también. Nos parece muy importante generar esa recordación de esto, pues que al fin de cuentas es lo que nos representa en nuestro trabajo. ART es un podcast, sí, pero también es un grupo de investigación en donde estamos empezando ahora a expandirnos. Ya llevamos algunos meses haciendo, vamos en 17, vamos para 18 episodios, pero la idea es empezar a expandirnos con publicaciones escritas y con algunas otras cosas, pero digamos que por ahora estamos centradas en lo que sucede en nuestras redes sociales y en nuestras redes de audio. Entonces las dejo con esta presentación muy breve. Ay. ¿Por qué no? Disculpen, creo que voy a tener que abrirla en otro lado. No hay problema. Porque por alguna razón no me suena. No sé, Ani, si quieres ir contando un poco mientras yo abro esta presentación. Ani. Hola. Ani, ¿te perdimos? Parece que sí. No tiene audio, Ana. Ah, Ana María, tienes que quitar el audio No, para ahí poder los conectar. chicos. Ya, lo que Los pasa es que chicos. necesitaba que Ahí. el anfitrión me
Ah, ok, ok. Sí, bueno, como les contaba Maritza hace un momento, ART Podcast, hablamos de un poco de todo. Este proyecto inició como conversaciones de nosotras, amigas, trabajadoras de museos y del sector cultura, que nos tomábamos cafés en las tardes después del trabajo y decíamos, tenemos tantas preguntas y teníamos tantas como dilemas de cómo se desarrolla este sector pues en nuestro país Colombia y en los países en los que hemos estudiado y hemos trabajado Maritza y yo, que llegó un momento en que teníamos unas conversaciones que decíamos necesitamos compartir esto con alguien, necesitamos también buscar que alguien nos ayude a solucionar estas preguntas que es muy probable que muchas otras personas también las tengan. Entonces, de esa manera, combinado con lo que nosotras decimos que es como digamos el origen de muchos podcasts, que es que cuando uno se vuelve obsesionado con los podcasts, ahí es cuando uno se enamora de este mundo y uno dice, yo quiero mi propio podcast, ¿no? Y entonces también era un momento en el que estábamos cada una obsesionada, teníamos una curaduría tremenda de podcasts que escuchábamos en nuestros celulares y dijimos, no, montemos nuestro propio podcast y empezamos a desarrollar la idea, empezamos a desarrollar el proyecto entre nuestras conversaciones que nos parecía que necesitábamos compartirlas y necesitábamos buscar gente que nos ayudara a solucionar estos cuestionamientos que nos hacíamos, pero también hacer este proyecto desde nosotras, todo súper casero, lo empezamos y poco a poco el proyecto fue tan bonito y fue enamorando a tanta gente que fuimos consiguiendo aliados, como es la productora, que es Acorde, que ellos son los que nos ayudan un poco con toda la producción y con toda la edición del podcast y también hacen de este podcast como una experiencia auditiva muy chévere. El podcast tiene esa magia que es que uno se sienta como en una conversación de amigos, ¿no? A diferencia de los programas radiales, que normalmente son como algo mucho más alejado del oyente y como algo mucho más preparado. También un poco la noción del podcast es que sea algo que cualquier persona pueda hacer, que tenga una conexión a internet pueda hacerlo, porque pues también estamos atados, ¿no? A lo digital, pero el podcast es muy bonito en esa sensación de ponerse los audífonos y sentir que tú tienes a estas 2 o 3 personas o las personas que estén hablando en la sala de tu casa tomándose un café contigo. Entonces, eso también es la maravilla del podcast y es algo que quisimos aprovecharlo y ya nos creemos que nos ha dado resultados muy bonitos. Hemos traído amigos que creemos que son personas maravillosas y que tienen muchas historias por contar, pero también hemos hecho nuevos amigos a partir de todos estos cuestionamientos que nos hemos hecho. No sé, Mari. Yo creo que ya estamos listas, Ani, para arrancar antes de seguir hablando de qué es este podcast, presentar que hable el podcast solo. Vamos a ponerlo acá. Soy Maritza Arango y yo, Ana Jaimes. Somos ART, el ABC de la cultura. Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura, sin censuras ni pomposidades. Teníamos esta discusión de que no sabíamos y preguntamos a Sol, que no sabíamos si en Argentina también daban esta expresión de pomposidades, ¿no? Y digamos que es algo que ha caracterizado mucho la discusión que hemos tenido siempre y es la cultura siempre se ve muy alejada de las personas precisamente porque está adornada de estos diálogos muy pomposos para decir cosas que a veces pueden ser tan simples como decir que algo está bonito y ya, ¿no? Entonces hay que decirlo de una manera súper pomposa para sonar académico y para sonar interesante y para sonar importante y para sonar estudiado. Y digamos que la idea de nosotras ha sido soltar un poco eso y poder acercar estos temas de la cultura a cualquier persona, soltando esa idea de pensar en que hay que hablar así súper elegante y súper pomposo y súper adornado. Obviamente hablamos de cosas súper académicas, pero buscando suavizarlo y al buscar ese suavizar también es una manera en que buscamos ser incluyentes con las personas que de pronto le tienen un poco de prevención a este medio, pero también con nuestras mismas colegas que
también siento que es una forma de poner una marca y un sello personal de decir como, amigas, relájense un poquito y hablemos como seres humanos y no como aristócratas de quién sabe qué siglo XV en el Museo del Louvre, ¿no? Entonces, ha sido todo este proceso de acercarnos a personas que están haciendo cultura, y la idea que hemos tenido siempre es, si nosotras no somos expertas en el tema, invitamos a personas que sean expertas en el tema que nos interesa y hablamos desde nuestra experiencia como usuarias de eso. Doy un ejemplo y es, por ejemplo, cuando entrevistamos a dos chicos que trabajan en la industria musical. Entonces, cómo nosotras como usuarias de música vivimos la industria musical, consumimos música, etcétera, y ya a partir de eso se genera un diálogo para poder exponer también un montón de labores que existen en la cultura que no son tan conocidas, un poco lo que llamamos como el back office o el backstage de lo que está en la cultura. Mucha gente sabe que está el museo, está el curador, pero pues digamos nadie sabe de los pobres restauradores, y mi pobre amiga Ana vive detrás del telón toda su vida. Entonces también es como una forma de demostrar a las personas que existen estas otras labores y que también es posible hacerlas y cómo hacerlas y dónde desarrollarlas, etcétera. Entonces ha sido súper bonito como tener ese recibimiento tan chévere de parte de distintas audiencias que en un principio pensábamos, nos imaginábamos que iban a ser audiencias muy jóvenes, porque decíamos como, ¿qué tanto me hubiera gustado a mí cuando estaba terminando el colegio que alguien me hubiera dicho que era posible estudiar museografía, curaduría, industria musical, restauración o estas infinitas cantidades de posibilidades del mundo de la cultura que nadie nos dijo a nosotras porque no existían estos tipos de medios? Entonces era como, digamos, Ana María sí llegó en línea directa a su carrera, yo tuve que pasar por varios tropiezos de estudiar otra cosa para darme cuenta que eso no era, pero pues me imagino que muchas de las que estamos en este medio hemos tenido que pasar por esos baches para darnos cuenta que existían estas labores culturales como la gestión, organización, investigación, etcétera. Sí, también me gustaría añadir a esto que decías, Mari, sobre la democratización del lenguaje, también como un poco como acto político, ¿no? Y es que muchas veces vamos a los museos o encontramos artículos que se escriben con lenguajes como tan forzados y tan complejos, que eso de una vez implica una barrera con mucha gente que puede llegar a estar interesada, que puede llegar a aportar, aun cuando no tenga este bagaje académico, pero sí en sus vivencias, en sus experiencias pueden llegar a aportar muchísimo a diferentes temas. Entonces también se trataba un poco como de quitar esa barrera y de decir, este es un espacio donde todos podemos hacer preguntas. Si tienen alguna pregunta que no sepan, por favor escríbanos y nosotros vamos a tratar de contestarla con ustedes. Y lo que decía Mari en el episodio de la industria musical, nosotras no teníamos ni idea cómo funciona hoy en día la industria por Spotify y estas plataformas musicales donde, pues si ya no se venden discos físicos, si ya no se venden cassettes, vinilos como antes, entonces ¿cómo funciona esta industria? ¿De dónde sacan los artistas y las disqueras sus utilidades? Entonces también eso ha sido muy bonito, no solo quedarnos en el ámbito museal, que es como nuestra área de experticia en donde hemos trabajado más que todo, nosotras dos, sino también sacarlo y ampliarlo a otras personas que también están en el back office de otros sectores dentro de la cultura. Entonces, pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante tratar diferentes temas y también tratar de sacar estas investigaciones tan bonitas que muchas veces se quedan en los documentos de las bibliotecas, se quedan en los documentos de las universidades y que solo los leen otros investigadores que están interesados en el tema y como sembrar esas semillas en otras personas, dar a conocer personajes que merecen ser conocidos y que de cierta forma la historia del arte u otras instituciones han dejado por fuera, y acercarlas a las personas y que estas personas también después empiecen a buscar más información sobre ciertos personajes, ¿no? Entonces también ha sido un proceso como eso, como de curaduría, de ir buscando y que nos parece interesante, no solo dentro del arte como tal, sino también de la actualidad. Y es también
darnos cuenta de esa conexión directa entre el arte, la cultura y la situación actual de Latinoamérica, ¿no? Que no podemos desligarlo, o sea, a veces lo vemos como las super galerías y las super exhibiciones de arte aisladas de lo que está pasando en la vida real y también queremos eso, ¿no? Como ir tocando temas de lo que está pasando, como fue el episodio que hicimos sobre el paro nacional en Colombia. No sé si Mari, contamos un poquito sobre esa experiencia que también fue maravillosa, como la vimos acá en Bogotá nosotras el año pasado, en noviembre. Antes de eso, yo quería volver sobre algo que tú acabas de decir ahorita, Ani, es con respecto a las investigaciones de ciertos académicas y académicos. Y es que, por ejemplo, bueno, esto también es una invitación que me gusta siempre hacerle a la gente, a que estamos abiertas a recibir temas para desarrollar y propuestas, porque, digamos, uno de los episodios que a mí me parece más interesante que hemos hecho fue una propuesta que nos hizo una curadora investigadora, que era su proyecto de tesis de investigación sobre dos mujeres artistas que desarrollaron el arte político en Colombia y que han estado bajo el velo de la censura o el velo del silencio durante muchos años, y ella se ha dedicado a recolectar como un montón de evidencia para sacar a la luz su trabajo. Entonces, también es un poco una forma de darle voz a quienes no tienen voz y darle un espacio mucho más, por llamarlo pop, a este tipo de cosas que no, como tú dices, Dani, que no se queden en libros de investigación, sino también nos esforzamos un montón por desarrollar contenidos en redes sociales que sean entretenidos, que sean visualmente light o amenos o lo que sea, pero que también tengan ese contenido y esa fuerza académica. Tú me decías que hablara sobre cuál episodio, es que no te escuché porque se te cortó, perdóname. El del paro nacional. Ah, el del paro nacional, exacto. Pues al principio pensábamos, digamos, de una manera muy estructurada nuestros guiones y planillas de publicaciones, en donde habíamos hecho un listado de muchos meses de publicación, pero cuando llegó el paro nacional en noviembre a Colombia, que fue como el momento donde estuvimos en toda Latinoamérica, un poco en el boom de las marchas en la calle, nosotras vivimos en un barrio en Bogotá en donde teníamos a la protesta encima. Entonces era como, o haces parte o pues no puedes dormir o vivir nunca jamás. Entonces pues decidimos salir a la calle con los micrófonos y registrar un poco y pensar un poco el paro desde otra esquina y ver de qué manera podíamos también adaptarnos a los sucesos actuales y salirnos de esa planilla, y eso como que nos sacudió la idea inicial que teníamos del podcast y empezamos a pensar que los sucesos de actualidad también es importante registrarlos. Entonces tenemos ese episodio que nos gusta mucho y se los recomendamos mucho, que se llama episodio especial Expresiones y Sonidos del Paro Nacional en Colombia. Entonces fue como una recopilación de muchos días de caminata en la calle, entrevistando gente, pero también grabando canciones y sonidos de los cacerolazos, o por ejemplo se hizo una cosa muy importante muy cerca de la casa donde nosotras vivimos, que vivimos muy cerca, como a 2 cuadras, y fue una sinfónica, la Sinfónica Nacional vino y tocó en la calle y se unieron cientos de músicos y al final eran como 400 o 500 músicos en la calle tocando unas partituras que se habían regado por internet. Fue una cosa realmente impresionante y preciosa, y tuvimos como la fortuna de haber tomado esa decisión en el momento y hacer eso parte también de los registros, un poco de ver qué es lo que está pasando con la cultura también en la calle. Entonces, digamos que no es solamente la cultura entendido desde el espacio museal magnífico, histórico y fantástico, sino también la cultura desde qué pasa con la calle, qué pasa con las otras expresiones, ¿no? Creo que eso ha sido importante, y lo que dice también Ana con respecto a otras voces latinoamericanas es que también hemos tenido invitadas de otros espacios, otros países y otros lugares, y queremos seguir construyendo como una voz en español alrededor de la cultura mucho más fuerte, porque pues no hemos encontrado lastimosamente muchos podcasts como el de nosotras en español. En inglés hay un montón de contenido, pero en español no tanto. Entonces, la idea es como seguir
enriqueciendo estos contenidos de audio y estos contenidos en redes sociales para fortalecer esas voces. Quiero mostrarles aquí rápidamente, otra vez vuelvo a esto para que puedan ver cómo nos pueden encontrar. Esto es ¿cómo se llama? El logo de nuestro podcast. Y estas son todas las plataformas en donde nos pueden encontrar y nos pueden escuchar, que es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spreaker, también estamos en iVoox y ahora estamos en Deezer también. Esto es como la presentación de cómo estamos en Spotify. Entonces ya podrán ver un poco como de este trabajo que tenemos acá, pero quería mostrarles rápidamente, pasar un poco que vean esa estética que manejamos en nuestras redes sociales y de la que les he estado hablando, y es como esa importancia que tenemos por el cuidado bien visual, no solamente sonoro, aunque seamos un producto sonoro. Hay una cosa de la cual me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho y que creo que sirve mucho y que muchas personas nos han agradecido mucho, y una sección que se llama ART Recomienda, que es una sección al final de cada podcast en donde nuestras invitadas o nosotras dejamos recomendaciones de libros, artículos, películas, otros podcasts, redes sociales, etcétera, y eso pienso que ha enriquecido un montón la discusión, porque siempre pueden ir a nuestros feeds de redes o a nuestros feeds de Spotify o cualquier plataforma de audio y encontrar ahí los links para enriquecer mucho más el contenido que dimos. Entonces, siempre son recomendaciones que van de la mano al tema desarrollado dentro del episodio. Entonces, bueno, ya les dejo de compartir, pero yo creo que, no sé, Ani, ¿qué piensas tú? Si quieres agregar algo más, a mí me gustaría más es que abriéramos la conversación y de pronto abrir el espacio para preguntas o comentarios o lo que sea. ¿Qué dices tú? Sí, no, nos gustaría también que esto sea una conversación y que desarrollemos más temas todos conversando y pues viendo qué preguntas, si tienen algunas preguntas. Yo quería preguntarles, más que nada para que los que están escuchando, que sepan más o menos qué es lo que hacen aparte del podcast, en qué trabaja cada una desde el arte, ¿no? Ani, ¿empiezas si quieres? Sí, yo pues como les decía, yo soy conservadora y restauradora de bienes culturales. Yo trabajo más que todo con arte, trabajo con museos de arte, actualmente trabajo con los museos de arte del Banco de la República, que es como la banca federal acá en Colombia. Ellos tienen unos museos maravillosos, hacen un trabajo muy bonito como custodios del patrimonio colombiano. Y yo trabajo en uno de los varios museos que ellos tienen, que se encuentra acá en Bogotá. Trabajo haciendo documentación y revisión de toda la colección. Es una colección de más de 8.000 piezas solo en arte, sin contar la gran colección que tienen de numismática. Y también trabajo como restauradora freelance en diferentes obras. Últimamente he trabajado mucho con obras de bienes muebles relacionados con bienes arquitectónicos, entonces con edificios, de pintura mural, ese tipo de obras de arte que están vinculadas a los edificios. Bueno, yo estudié una carrera bastante sui generis que mezcla la museología, la museografía y el management cultural. Tengo una agencia que se llama Inspire Studio, donde trabajo como independiente. Soy docente del instituto, en donde soy colega con Sol en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, pero también hago cursos desde, pues he sido profe universitaria también, pero hago cursos también desde Inspire Studio, y básicamente lo que hacemos con Inspire Studio es investigación, diseño y asesorías para espacios culturales, no únicamente museos. A mí me interesa muchísimo el trabajo cultural e histórico, entonces he desarrollado muchos guiones museológicos y museográficos también para museos y espacios de historia, de memoria, pero también con arte
que me fascina, pero digamos que le tengo todavía sigo en pelea, sigo en pelea todos los días de mi vida con el arte y creo que la historia es un elemento muy interesante y la cultura para narrar el mundo, y más las artes las utilizo como una herramienta para contar historias más que contar la historia del arte. Es eso. Sí, y también el podcast ha sido algo maravilloso que para mí, en mi caso, llegó a mi vida en un momento en que, pues yo al ser conservadora, pasaba mucho tiempo en el taller, mucho tiempo en el depósito donde se guardan las obras del museo y necesitaba como salirme un poco del depósito, salir y conocer otras formas de ver el arte. Yo creo que también, en mi caso, yo siento que a veces uno como conservador tiende a enfocarse mucho en la materialidad y no en todo lo otro, y cómo las obras de arte son apropiadas por diferentes personas, cómo las personas le dan diferentes lecturas al arte, cómo sus vidas se ven afectadas por una misma obra de arte. Y también en ese aspecto del podcast ha sido muy bonito porque me ha permitido tener otra visión del mundo en general, y cómo contar también mi experiencia, pero cómo recibir las experiencias de otras personas y de cierta manera también aligerar un poco el lenguaje, porque uno de restaurador tiende a hacer muchos informes, a escribir de una manera muy técnica, y al principio yo sufría un poco por eso, pero para mí era supremamente importante ese ejercicio de dejar de escribir esperando que otro restaurador leyera lo que yo estaba escribiendo o lo que yo estaba contando, y que fuera algo mucho más amigable con el lector. Entonces ha sido, para mí ha sido una experiencia maravillosa todo este proceso de entender que son diferentes los agentes a los que uno pretende llegar con la información y que todos merecemos tener acceso a ella. Bien, saben que hay el podcast con el que yo las descubrí, que es el que invitaron a Daria, que hablaron de arte y género. Me gustaría saber, que cuenten un poquito, seguramente no lo han escuchado, pero ¿cuál fue la respuesta que obtuvieron después de ese podcast? Porque es muy, muy interesante. Desde sus colegas, ¿no? Creo que sí, yo creo que fue un momento también, una ruptura importante, porque lo sacamos para el 8M, lo sacamos en un momento en donde también estaba sucediendo muchas cosas de tensión acá en Colombia, y muy pocas veces y en muy pocos espacios de museos, que es donde nosotras nos movemos en Colombia, se habla abiertamente de feminismos o de educación de género o de apertura de diálogo de género, punto. O sea, digamos que todavía hay un gran esfuerzo y una gran batalla que hay que dar localmente para que eso suceda. Entonces, no, pues la respuesta fue magnífica, además que Daria fue una gran invitada y no sé, yo siento que la respuesta fue muy buena y que fue un poco eso, y que ha sido eso, como ustedes están haciendo algo diferente que se necesitaba para refrescar la discusión en los espacios académicos y en los espacios museales locales. No sé cómo lo sientes tú, Ana. Pues también que es importante, y es algo que todo, pues por lo menos yo lo he vivido en prácticamente todos mis trabajos acá en Bogotá, pero de lo cual no se habla, y es que la mayoría de las personas que trabajamos por lo menos en el área de conservación y restauración somos mujeres. Y porque generalmente, y cuáles son los problemas que hay por los cuales no vemos a tantas mujeres en cargos ejecutivos. Entonces, ¿qué está pasando? Si las personas que más estudiaron con nosotras, o por lo menos conmigo, fueron mujeres, si las personas que se están preparando en gran parte son mujeres, pero estamos viendo que en estos cargos ejecutivos generalmente son hombres, o son a veces, aún en algunas instituciones, son mujeres que no estaban de cierta manera preparadas para ese cargo en específico en el sector cultura. Entonces, ¿por qué están ahí? Tal vez por apellido, o por que están vinculadas a alguien que pudo haberlas ayudado a llegar a ese cargo. ¿Y qué pasa con las personas que sí se están preparando para estar en esos cargos? Entonces también fue una conversación muy interesante con Daria, y fue muy importante poner sobre la mesa que sí existe algunas barreras para las mujeres
por lo menos hablando desde el sector cultural, como ella nos contaba en México, que también lo podemos ver reflejado en el sector cultural en Colombia, y que de todas maneras, aunque existan esas barreras también, parte del proceso es nosotras mismas hacernos conciencia de que existen y hablar sobre eso, conversarlo y entender qué podemos hacer para que deje de pasar. Entonces también desde el mismo podcast hemos tratado, por un lado, de visibilizar a algunas mujeres que están en cargos ejecutivos y que están haciendo un trabajo muy interesante, pero también, como ocurrió en ese episodio con Daria, de poner sobre la mesa el tema de qué es lo que está pasando, que ella nos contaba que cuando hacía las convocatorias para el Instituto Mexicano de Profesores, la mayoría de personas que se presentaban eran mujeres y se presentaban los hombres a los mismos cargos, pero con currículums mucho menos desarrollados, digámoslo, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo los hombres creen que pueden aplicar a un mismo curso, a una misma vacante que una mujer, pero la mujer cree que tiene que estar mucho más preparada y aún así se presenta con una hoja de vida mucho más elaborada y cree que a veces no merece ese puesto? Entonces, ¿qué está pasando con nosotras? ¿De dónde vienen estos preconceptos que nosotras mismas también estamos promoviendo de cierta manera, tal vez? Y es allá es a donde voy, que nosotras mismas necesitamos darnos cuenta de eso y hablar y conversarlo y ver qué podemos hacer para nosotras como mujeres cuando llegamos a estos cargos también, cómo podemos hacer para evitar que esto siga ocurriendo. Yo creo que también hay un problema con eso que mencionas, Ani, hay una situación de representación. Y cuando yo hablaba, respondiendo tu pregunta, Sol, a que era un momento para el 8M de mucha tensión en Colombia, particularmente para las mujeres feministas del sector cultural, han habido unas grandes molestias y unos grandes roces con este nuevo gobierno, que actualmente estamos en un gobierno de extrema derecha, un gobierno que ha hecho parte del paramilitarismo y de muchos de los asesinatos y de tragedias de este país, y que sigue en el poder y sigue causando grandes violencias y silencios. Y este gobierno llegó con una política muy grande de cuotas, ¿no? Entonces ahí viene la discusión de qué tanto nos acoge a nosotras como mujeres las políticas de las cuotas, porque si montan en cargos políticos importantes a mujeres, pero son mujeres que apoyan el paramilitarismo, apoyan la extrema derecha y no nos representan como mujeres, estamos como sucediendo, pues yendo un poco sobre lo mismo, ¿no? O sea, mujeres que no nos representan como mujeres. Y en este caso llegó al poder a este año Colombia del Ministerio de Cultura una mujer negra que se posesionó por cuota, porque es una persona que no le ha aportado en lo absoluto al sector cultural y al sector de los museos, y por el contrario ha sido bastante, pues digamos, problemático, porque le ha quitado al sector cultura bajo un escudo llamado economía naranja que nos han metido por los ojos en Colombia. Y nosotras digamos que tenemos bastante problema en mencionar y en pensarnos como economía naranja, porque ellos lo que están apoyando como economía naranja no es el desarrollo de empresas culturales, como se debería entender la economía naranja, sino el desarrollo de empresas en tecnología y dando toda a los bancos o a quien sea que desarrolle cualquier producto tecnológico que no tiene nada que ver con cultura. Entonces ahí, digamos que esto que salió con Daria hablando de la posibilidad de las mujeres de llegar a ocupar cargos ejecutivos altos en la cultura o en la educación, en la academia, en este momento se dio en un momento políticamente bastante, pues con mucha fricción, ¿no? Creo que eso está bien amplio ahí la respuesta tuya, Sol. La verdad que sí, no, pero bien, nos interesa saber qué postura están tomando, y sobre todo eso de la economía naranja, que es real. Yo lo he leído mucho, que se aplica desde la parte tecnológica y la verdadera esencia es otra, ¿no? Paula Doberty pregunta qué quiere decir que se posicionó por cuota cuando mencionaban a la persona que estaba en cultura. Las cuotas son básicamente estas leyes que dicen que deben haber
X cantidad de mujeres por X cantidad de hombres, Ah, digamos 50%, 40%, 60%, lo que sea. Pero no necesariamente son mujeres que están ahí capacitadas para esto, sino que son mujeres que hacen parte de partidos de extrema derecha que propagan y digamos que hacen perseverar un discurso falocentrista, machista, patriarcal. bien. Eso. Sí. No, y con respecto a sus colegas, ¿cuál es la posición de la mayoría o de las personas con las que ustedes trabajan? Qué Pues, difícil. no, pues la verdad no, Dani. en mi caso yo no ¿Quién? siento que se tratara mucho el tema, que se hubiera hablado antes de esto, la verdad no, pues no se siente mucha diferencia, aun cuando, como lo decimos también en el podcast, por ejemplo, yo me gradué con 10 personas en mi curso de ese año de restauración y había un hombre. Uh-huh. Sí, la cuota de restauradores hombres es bastante baja, pero aún así son más los hombres que llegan a cargos altos que mujeres. Entonces, por eso digo que más que pensar, me parece que aún estamos en una fase muy inicial de poner el tema sobre la mesa y de realmente abrir la conversación. Yo siento que ese episodio con Daria fue solo el inicio de lo que será una conversación muy importante, una conversación transversal al proyecto de ART Podcast, y es de qué está pasando con la representación de las mujeres en el sector, porque sí somos muchas más en comparación con los hombres, pero ¿y qué pasa ahí? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Por qué no estamos viendo esos discursos de género en los museos? ¿Por qué no estamos viendo estos discursos de género en las instituciones donde trabajamos? Entonces, claramente es hasta ahora un comienzo, y lo que decía Mari sobre nuestro gobierno y nuestra sociedad con gran tendencia a la derecha, pues el gobierno es de extrema derecha, pero también tenemos una sociedad colombiana con gran tendencia a la derecha, es que hablar de feminismo o hablar de un enfoque de género en Colombia es que la mitad del auditorio se pare y se vaya. Son palabras que la gente realmente no puede con ellas. Entonces, acá en Colombia se han hecho muchos, digamos que como chistes o memes al respecto, porque es que es como si entonces uno dice enfoque de género y va a llegar con un rayo a homosexualizar o a volver feminista a todo el mundo. Realmente hay personas que lo creen así. Entonces también nuestro enfoque es si somos mujeres feministas, somos un podcast que cree en el feminismo fielmente, pero no nos mostramos como un podcast feminista. Uno, porque el feminismo es solo uno de varias de las conversaciones transversales a todos nuestros episodios, pero también porque no concebimos otra manera de ver el mundo. Entonces también, y para qué nos decimos mentiras, también es muy difícil esa etiqueta. Entonces queremos que sea un poco más approachable y que tal vez la gente pueda hacer una primera aproximación y sentir que es que el feminismo no es algo de locos, el feminismo no está planteando realmente nada que no sea lo que debería ser lo normal. Entonces también es para nosotras un poco más esta la visión que nosotros tenemos del enfoque de género, aunque también entendemos que es muy importante, que hay que dar la lucha y que sí hay temas que son incómodos y que hay que ponerlos y que es necesario incomodar, que sin incomodarnos no van a haber cambios, pero bueno, ahí también vamos en el proceso de nosotras crear nuestro propio discurso e ir acoplándolo como a estas líneas transversales que proponemos. Claro, la importancia de generar el debate, ¿no? Estoy bien. Generar ese ruido que es necesario en la sociedad. Ahora entiendo por qué que ustedes siempre hacen el énfasis cuando se presentan en esto de no queremos destacar que somos feministas, pero porque es nuestra esencia, pero ahora entiendo por qué no mencionar la palabra feminista en una sociedad donde ya
eso ya es visto como malo o como negativo, pero aún así poder insertar el debate en la sociedad es fundamental. Acá dice Paula Doberti que necesitan una quequena colombiana que dé vuelta a todo. Sí, eso Muy estaba bueno. leyendo. Sí, la necesitamos. Bueno, cuando nos levante la cuarentena la mandamos para allá. Dice Cris Rocha si no hay movimientos, grupos o referentes de la lucha feminista en Colombia. Sí, pero no sé si es una pregunta o una afirmación. No, creo que es pregunta, ¿eh? Ya, sí hay, Creatriz, sí hay, sí. claramente sí hay, claramente también hay una ola verde que se ha extendido hasta Colombia. Sí, pregunta, claramente Es sí, pregunta. sí hay una ola verde, ahí tengo mi pañuelito colgado atrás, como lo ven. Y hay un movimiento que está sucediendo, hay discusiones que están sucediendo, pero muy poco en el sector cultura. Es decir, es como si todavía no hubiéramos logrado expandirlo fuera de las calles o expandirlo fuera de la línea de solamente hablar de género. Sí, es como que todavía nos está costando mucho a los sectores como tan de nicho, tan cerrados y tan chiquitos como el de cultura, expandir a ese tipo pues de preguntas. Precisamente hoy estamos en plena construcción de guión de edición del episodio que va a salir la otra semana, que me encantaría que lo escucharan, porque es un episodio muy especial en donde entrevistamos a una persona, a un amigo muy querido, encargado, que ya no trabaja con este proyecto precisamente por cuestiones de censura de Estado. Él salió de este proyecto, pero trabajó durante 5 años en la construcción del Museo Nacional de Memoria Histórica. Entonces, digamos que ahí empiezan a haber ciertos debates en esos espacios sobre el género y sobre la raza y sobre un montón de cosas que de pronto en otros museos sucede un poquito menos, pero creo que el problema ahí es que en Colombia aún estamos en medio de un conflicto armado y es como si toda la energía tuviera que estar direccionada a eso. Entonces sí hay movimientos, pero también casi que todos los movimientos es por favor no nos maten, por favor paren de matarnos. Entonces yo siento que hasta que eso no deje de suceder y hasta que no dejen de matar a la gente, no se va a poder expandir el discurso de una manera más fuerte, porque la gente está preocupada en salir a la calle porque puede que nunca regrese a su casa. ¿Sí? O sea, realmente las problemáticas que tenemos acá todavía son muy fuertes de violencia en el país. Entonces, sí hay que entender por algún lado, yo lo entiendo y logro excusar a muchas personas de que sientan miedo de alzar su voz, de decir cualquier cosa, porque inmediatamente vas a ser tildado de guerrillero, o sea, porque es como el concepto local y social, ¿no? Es como que si no eres de extrema derecha, eres guerrilla. Entonces hay todavía como ese conflicto de pensamiento. Esa es mi forma de verlo. No sé cómo lo veas tú, Ani, de por qué de pronto llega la discusión al medio cultural, la discusión de género y de los feminismos. Sí, de todas maneras, esto es algo, digamos, como esa dualidad política no es algo nuevo, es algo con lo que llevamos desde que se creó la nación hace 200 años, un poco más. Entonces, realmente el trabajo de salir un poco de esa dualidad política y poder entrar a hablar de otros temas como que se están matando a las mujeres, se están matando a los trans, todo lo que está pasando con el CO3 realmente va a demorar un poco hasta que podamos salir un poco de esta problemática política, y mucho más nos vamos a demorar si seguimos con estos gobiernos de extrema derecha que dilatan estos procesos de asimilación social y de entender que todos tenemos que caber en este país y que todos tenemos que tener derechos y que se nos deben respetar. Entonces, sí, la verdad es que sí creo que que falta mucho todavía para poder que realmente la lucha feminista pueda desarrollarse y pueda hablarse y pueda salir un poco más
y más que salir es que pueda entrar a las casas, dejar la calle, lo que decía Mari, y entrar a las casas y entrar a todos como individuos hasta que no solucionemos otros problemas como lo son pues, la guerra y los conflictos políticos y los conflictos civiles. Acá Ceci les deja unas palabras muy lindas que dice, se alegra de escucharlas hablando de cultura, política y sociedad. A ella le tocó trabajar en las unidades tecnológicas de Santander, en Bucaramanga, y se encontró con docentes que no sabían sobre la política vigente en su país y qué influencia tenía la misma sobre su labor. Bueno, aunque era muy obvia, la relación muy asimétrica laboralmente con los hombres y la competencia entre mujeres para lucirse ante los hombres para conseguir el cargo o una labor. La felicita por ir rompiendo el molde cultural aún imperante y que es necesario que incomoden para darse a conocer. Y bueno, la mandamos al queque a Colombia también. Muchas gracias. Hay que decir que nosotros todos somos de esta ciudad, Bucaramanga. Sí, las dos somos de Bucaramanga. En Colombia. Ay, mira. A la que queremos muchísimo y que también esperamos volver antes precisamente de que empezara la cuarentena, pudimos hacer un episodio en vivo en Bucaramanga con un gran amigo, maestro de universidad, experto en diplomacia cultural y turismo cultural, y fue un episodio maravilloso, fue una conversación increíble, que además fue muy bonito poder empezar a crear comunidad en nuestra ciudad donde nacimos y fue una experiencia muy chévere. Sí, es que también tenemos esa línea que no les habíamos comentado, que nos gusta mucho y esperamos algún en Argentina. Pero queremos como, la idea es abrir el proceso del podcast al público y hemos hecho distintos eventos como este fue, por ejemplo, en una sala de conciertos, bar, sala de conciertos, pero también lo hemos hecho en espacios más académicos o en espacios más tipo restaurante, un poco de todo, y la idea es como grabar los podcasts en vivo, entonces se llaman así, podcast en vivo, y vamos a los lugares con los micrófonos, todo el equipo de grabación, todo, y así la gente puede hacer parte del podcast, interactuar, hacer preguntas al final, pero también acercarse como un tipo conferencia, pero pues como les decíamos, nosotras no hacemos charlas, sino es una conversación entre nosotras, donde hacemos chistes, donde nos reímos, donde digamos yo soy un poco más vulgar o sí, o más directa políticamente o lo que sea, pero pues digamos que suceden también cosas muy chéveres como que gente que no sabe qué es un podcast conoce esto y vamos haciendo también una pedagogía de qué es un podcast y también una pedagogía de los temas de los que hablamos. Entonces sí, pero por decirles cosas pequeñas como que intentamos soltar semillas, por ejemplo, al final de esta charla que tuvimos en Bucaramanga, que es una ciudad supremamente machista, Santander es una región que amamos y que es divina, pero es supremamente machista. Al final abrimos nuestro pañuelo verde y tal, o sea, digamos como que intentamos tener pequeños brotes así de botando semillitas por aquí, por allá, sin ir a decir como hoy todos invitados a escuchar un podcast feminista, pues no. Entonces lo hacemos, digamos, como desde nuestro ADN y desde nuestro sentido estético y lógico del asunto, pero pues... dice Ceci que las unidades. El rector. Sí, no sé. Bueno, no sé si... Supongo. Bueno, ahí dice también Chris Roch, el miedo paraliza, ¿no? También. En comparación a otro, aclara Ceci, del rector. No, la verdad no lo conozco, no lo conozco personalmente, pero pues sí, qué bonito es también que podamos llevar estos temas y no solo ponernos sobre la mesa en nuestro, digamos, como que en nuestro círculo de colegas, sino también en otros ámbitos y en otros sectores, y que también, como decía Marian hace un rato,
digamos que una de las ideas iniciales, una de las ideas semillas de este podcast era crear algo donde contáramos los oficios de la gente en el sector de la cultura. Para nosotras también saber qué hacen y que era algo que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando estábamos en el colegio escogiendo profesión. Entonces también el ánimo es que nos escuchen también personas jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes que también vayan creando un pensamiento crítico y como cuestionándose más que todo, cuestionándose sobre todos estos temas que también estamos hablando y que lo vayan incluyendo desde una edad temprana en su vida y en su hacer profesional y en todo lo que hagan, porque es que también eso es lo que nosotros creemos, que son cosas que deberían de atravesar todo lo que pasa en nuestras vidas. Bien. Y ahora en cuarentena, ¿cómo llevan el trabajo? No solo el podcast, el trabajo personal de cada una y su proyecto en común. Empecemos por el podcast. La verdad es que contamos con el apoyo de nuestra productora, que decía Ana María al principio, que fue alguien que se sumó al proyecto y que hizo que esto no fuera un proyecto casero, sino un proyecto con toda la producción a tope profesional. Y ellos nos están acompañando en las grabaciones, entonces hacemos grabaciones cada una con una grabadora en su casa y nos acompaña una persona por una llamada y a ellos después mezclan los audios y voilà, así funciona y creo que ha funcionado muy bien porque además esto nos ha permitido doblar el trabajo que veníamos haciendo. Estábamos haciendo 2 episodios al mes y ahora estamos haciendo más o menos un episodio por semana. Entonces doblamos nuestra capacidad de trabajo y de publicación también porque la gente está pues teniendo más tiempo para consumir contenidos y pues entonces tratar de responder un poco a eso creando más contenido, ¿no? 15 días de cuarentena parecen una eternidad, entonces intentamos como cerrar un poquito esa brecha eterna que pueden ser 2 semanas. Y por el trabajo también ha sido un gran reto. Ahora Ana María se sumó a Proyectos Inspire Studio, que es mi agencia, y estamos creando un proyecto pedagógico en este momento juntas para niñas y niños aquí en Colombia, para que son como unas vacaciones, como un campamento de verano virtual de clases de artes. Entonces, en esas estamos, mucho trabajo. Mira. Qué buena. Y bueno, no sé, Ani, de las investigaciones. Ha sido súper interesante. Pues primero ha sido muy bonito también la conexión con Mari durante la cuarentena, ha sido una forma de no sentirnos, de sentirnos acompañadas porque estamos igual todo el tiempo trabajando. Creo que ahora estamos trabajando más tiempo que antes en equipo. La grabación de episodios ha sido maravillosa porque al principio era un poco triste para nosotras, ya era todo un ritual encontrarnos, tomarnos un café, entrar al estudio de grabación, salir, ir a almorzar, o sea, era todo un ritual que teníamos armado cada vez que íbamos a grabar un episodio, pero yo creo que ha sido una linda forma de adaptación y de acomodarnos a nuevos rituales que muchas veces colgamos la llamada del episodio, igual seguimos hablando sobre nuestras cosas, sobre nuestros proyectos, sobre lo que nos pasa. Entonces, eso ha sido también pues muy bonito crear esos nuevos rituales, por un lado, y por otro lado también hemos podido dedicarle tiempo a varias investigaciones donde hemos podido vincular el podcast, también siguiendo un poco en esta línea que nos parece tan importante y es de no solo crear investigaciones para que queden en el papel, sino también para abrirlas y incursionar, descubrir este mundo increíble del audio y poder llevarlas, traducirlas a un lenguaje más sencillo y llevarlas a los podcasts. También los invitamos a consumir podcasts, no solo el nuestro. Para mí ha sido maravilloso los podcasts. Todo nuestro, pero no únicamente. Para mí ha sido maravilloso el podcast porque yo sí siento que en la cuarentena el vínculo con las pantallas es demasiado, ¿no? Estoy trabajando todo el día en el computador, descanso viendo el celular o viendo una serie en el televisor o en el computador. Entonces el podcast para mí personalmente
es como un descanso a mis ojos de la luz azul, es una compañía mientras hago otras cosas, mientras hago mi almuerzo, mientras otras actividades. Entonces eso también es una manera como de sentirse acompañado, de aprender nuevas cosas, de escuchar otras voces, de aprender nuevas formas de ver el mundo, mientras no estamos descansando los ojos un poco del computador. Entonces, eso también para nosotras yo creo que ha sido muy lindo de descubrir el mundo del audio, porque la verdad yo nunca había incursionado, hemos aprendido sobre micrófonos, sobre editar, aunque tenemos a la productora que es un apoyo espectacular, pero también tenemos que aprender sobre la narración de audio, musicalización, entonces también todo ha sido ganancia porque hemos aprendido muchísimas cosas. Totalmente, yo lo súper recomiendo. Hay un podcast que me gustó mucho, que hablaron sobre digitalización del patrimonio, muy interesante. La verdad que lo súper recomiendo, acostada a la noche ya cansada del celular, de la pantalla, y escuchar un podcast sobre cultura, está fantástico. El de esta semana todavía no lo escuché, pero ya me voy a preparar para escucharlo, que es un homenaje a tu papá, Maritza. La verdad que ese también es muy interesante. Ahí están preguntando dónde los pueden escuchar. Ya les vamos a poner los links de distintos espacios donde nos pueden escuchar. Sin embargo, como les decía, si ustedes usan, por ejemplo, Apple Music, lo pueden encontrar ahí, o Google Podcast, o sea, estamos en distintas. Les vamos a dejar todos, que son Spotify, Spreaker, pero también estamos en casi cualquier plataforma de audio, ahí estamos, sí, casi en cualquiera. Ya les vamos a dejar los links. Yo la escucho en Spotify. Una cosa, Sol. Ah, sí. ok, genial. Ese es el que yo uso también para escuchar cualquier podcast. Es mi recomendación porque se encuentra de todo, pero se puede escuchar casi en cualquiera. Yo quería decir algo con respecto al cambio que hemos tenido y pues a una cosa que ha sido muy íntima y muy chistosa, también divertida de esto, y es que estamos grabando dentro del closet porque nos sugieren así nuestras, pues las personas técnicas que nos acompañan para evitar el sonido. El ruido. Entonces ha sido como meternos dentro del closet, hablar, se vuelve una cosa súper íntima, como súper, pues, o sea, también obviamente hacemos un montón de chistes que ahora estamos dentro del closet y nos volvimos podcasteras de closet y todo esto, pero también creo que el espacio de estar dentro de lugar chiquitico y tener estas conversaciones también lo hace súper íntimo, particularmente para ese episodio de mi papá, creo que fue un sentimiento súper bonito de contar la historia de mi familia, de mi ciudad, del arte que dejó mi papá como patrimonio, etcétera, en un espacio así como el closet, ¿no? Eso le da le da un aspecto distinto a grabar un toque, en casa. Un toque. Sí. Ahí están recomendando algunos podcasts de Argentina. Sonia recomienda El Anticrítico de Juan Micheli. Genial. Así que buenísimo. Sí, es explorar, es fantástico el mundo de los podcasts. La verdad que hay muchísimas cosas para escuchar, para desconectar, para aprender, así que también. ¿Y por qué no animarse a hacer uno? Para el que le da vergüenza los videos, subir videos en YouTube, explicando algo o queriendo promocionar algún evento, bueno, armemos audios. Uh-huh. Ahí está Ana dejando. Ya iba a ponerlos yo también. Ahí puso Ana. Sí, ahí les dejamos varios de escucha, pero también está nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro el Twitter. Facebook Entonces lo dejé yo. Al final está Twitter. También, ok, vale. Sí, lo puse en el chat. Apenas comenzamos, dejé. Pongo el arroba ahí. Ahí bueno, puse no sé ya el arroba. Ahí está, el de Instagram. Uh-huh. Bien, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, no sé, chicos, ahí. ¿Alguna duda?
Si no, habilitamos micrófono para el aplauso final, como ustedes digan. Y acá tenemos, les comento, acá todos mientras te escuchan están tejiendo, cocinando, escribiendo, dibujando. Aparecen los gatos por ahí. Mucho y tienen que comerse toda esa... No, aparte es un Ahí desgaste. están, Después se la seguimos. ahí están habilitando, vamos. Bien. Ya te llamo. Aplaudimos. Basta. Menos mal que tenemos confianza. ¿Y Doberti qué dice? ¿Doberti habla igual o es más seria? ¿O también se queja y dice que está podrida? Tenemos que hacer un podcast de esto también. Sí, no, por supuesto que también animarlos a que hagan su propio podcast. En internet hay muchísimas herramientas, hay artículos con recomendaciones de cómo hacerlo. La mayoría recomiendan grabarlo en el closet para evitar el rebote de la voz, del sonido en las paredes o en las ventanas. Entonces la ropa absorbe esto y también es divertido. Yo siento la verdad cada vez que vamos a grabar un episodio como una pequeña angustia, aun cuando son conversaciones con mi amiga, siento una pequeña angustia, pero después de cada episodio salgo como con una energía increíble. Siento que son Bien. conversaciones que espero que a los oyentes le llenen como a mí personalmente me llenan de energía y de cosas pues, que uno aprende, que a veces uno no se imagina que ocurren. La verdad es una experiencia muy bonita la de crear un podcast. También requiere de mucha disciplina, de mucha consistencia, ¿no? Para no perder el ánimo, porque por supuesto Bien. que implica dedicación, la edición del audio, la musicalización, pero la verdad que es un ejercicio muy interesante y muy divertido. Sí, todo un trabajo de Ya producción, no ¿no? hemos crecido, sí. No, y que te da mucho más de lo que te quita, te da. Nosotras hemos aprendido muchísimo, muchísimo en serio de todas nuestras invitadas, de todos los recomendados que nos han dado, de todo el proceso de lo que cada una le ha enseñado a la otra, de organización, de también de comprobar que una amistad feminista sí funciona. Que sí funciona y que también ha sido eso, como un estar todo el tiempo juntas y tener que hacer y que es un proyecto que si lo abandonas, pues ya la gente se olvida de ti y pasa al siguiente podcast, entonces hay que seguir produciendo todo el tiempo. Exacto. Sí. Bueno, acá Hacemos nos no solamente felicitan. cosas como de patrimonio y... Ay, gracias. Sí, bueno, eso, lo que yo comenté, la Gracias. digitalización del patrimonio estuvo muy bueno. Por ahí si les interesa, vayan a ese podcast. Esa Bueno, y Dulce, como... invitada es wow. Pero Sí, tenemos algunos episodios, digamos, mucho más light para los días que uno está cansado y no quiere escuchar algo tan complejo como digitalización de los nuevos patrimonios y tal. Por ejemplo, tuvimos una invitada hace poco que es una coach holística, hablando sobre la importancia de la creatividad en nuestras vidas y de cómo tener vidas más creativas. O sea, como que también nos gusta rozar lugares más comunes para todas las personas, que no son solamente hablar de las cosas técnicas, patrimoniales, museales y artísticas, sino eso, que rocen a cualquier persona, porque cualquiera puede tener una vida creativa, así seas ingeniera, ingeniero o lo que sea, ¿no? bien, sí, totalmente. Bueno, acá Dulce comenta que a mediados de los 80 casi un 70% del patrimonio nacional se perdía anualmente por falta de recursos, mantenimiento. Qué triste, ¿no? Bueno. Sí, Bueno, afortunadamente eso está cambiando, pero sí, igual la digitalización es costosa, es muy costosa. exacto. Sí, y lamentablemente la mayoría de los museos pequeños no tienen recursos tampoco para poder hacerlo, ¿no? Necesitan de colaboración para evitar esto. Así que bueno. Pero precisamente No sé si también escuchan un ruido
No, Se Ana, escucha mucho ¿ibas a ruido decir? acá de mi casa.